Bueno, gente, pues bombazo ultimísima hora, y es que Xabi Alonso fuera de Real Madrid. Según cuenta el Madrid en su página web, ha sido por mutuo acuerdo, así que Xabi Alonso dejará de ser entrenador de Real Madrid. Cuanto menos me parece bastante sorprendente por la rueda de prensa tan tranquila, entre comillas, que dio ayer Xabi Alonso, y cuando incluso parecía, ¿no?, que había gente que incluso estaba más o menos contenta con el partido de ayer. Yo no lo entendí en ningún momento, como expliqué en el vídeo ayer, no lo entendí, pero parecía, ¿no?, que como que había gente que empezaba incluso a creer un poco más en el proyecto. Los jugadores no lo sé, honestamente. Y de repente, hoy, lunes 12 de enero, termina Xavi su trayectoria como entrenador de Real Madrid. Y es que digo yo, ¿y ahora qué? Bueno, va a ser Álvaro Arbeloa el que dirija al equipo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el momento no se sabe. Y la pregunta es, ¿ahora qué? Porque hay que decir las cosas como son, y es que los jugadores se cargaron a Ancelotti y esos mismos jugadores se han cargado a Xabi Alonso. Ya sea Xabi Alonso quien haya decidido irse, o ya sea el club quien haya decidido prescindir de Xabi Alonso, creo que la mayoría de la gente estaremos de acuerdo en que los máximos responsables son los jugadores. De hecho, ya empieza a salir cierta información, y bueno, ya empieza a llegar información nueva. Y bueno, aquí tenéis Mero Cortegana, que fíjate lo que dice: la tensión entre Xabi Alonso y los jugadores ha aumentado en las últimas semanas. Varios jugadores no estaban contentos con sus métodos. Tío, y es que es increíble lo que son capaces de hacer esta banda de niñatos que están hoy mandando en el Real Madrid. Porque literal están mandando en el Real Madrid una banda de auténticos niñatos. Porque es que es lo que son. Con Ancelotti se decía lo mismo. Sus métodos no gustaban en ese caso porque, claro, no se trabajaba. Eso lo decían los propios futbolistas. Resulta que le trae Xabi Alonso y se quejaban de que había demasiado trabajo, de que le ponían vídeos demasiado largos. Es increíble, tío. Es increíble. Y es que, ojo, como digo, también se encargaron a Ancelotti. Y es que es curioso, y lo que voy a decir, no estoy culpando a Ancelotti, ¿eh? No estoy culpando a Ancelotti. Pero es curioso, no estoy, digamos, pegándole un dardo a Ancelotti. Simplemente lo cuento como cosa que ocurrió en su momento. Cuando Ancelotti estaba en el Milan, y el Milan, y Ancelotti deja el Milan, fijaos lo que se creó en el Milan. Ancelotti estuvo varios años en el Milan como entrenador, y fijaos, la última vez que estuvo, cómo terminó ese equipo. Y ojo, no es porque sea un mal entrenador. Evidentemente es el entrenador con más Champions de la historia. Es un entrenador que ha ganado prácticamente en todas las ligas que ha estado. No es una cuestión de eso, es una cuestión de que es un entrenador que a mí personalmente nunca me ha gustado, como yo he dicho siempre, pero las cosas como son. Creo que es un entrenador que es muy válido cuando tiene un equipo cuando hay una plantilla de jugadores que son muy profesionales. Es muy bueno llevando equipos donde los jugadores, digamos, son profesionales anárquicamente. ¿Qué quiero decir con esto? En el sentido de que son jugadores, por ejemplo, como Toni Kroos. Que a Toni Kroos se cuidaba, Toni Kroos entrenaba como... era súper profesional, estaba pensando 100% siempre en fútbol, su cabeza vacía que ahora, fútbol. ¿Qué pasa? Pues, o Cristiano Ronaldo. Evidentemente eso puede ser como el ejemplo más extremo, piensa fútbol, súper profesional, nadie tiene que decirle a Cristiano, oye, entrena un poco más, oye tal, no, son súper profesionales. Y cuando Ancelotti está en equipos así, el equipo ese triunfa. ¿Qué pasa? El problema es cuando deja de haber jugadores así, es decir, o cuando está esos años que está en esos equipos y los jugadores, digamos, que no saben, digamos, que no son tan sumamente profesionales, crea una especie de cultura donde los jugadores
Básicamente, echamos viva la pepa y aquí cada uno hace... Aquí si nos entra no pasa nada, porque claro, nos han, digamos, enseñado, no nos han enseñado, sino que estamos acostumbrados a vacaciones a punta pala, a trabajar más bien poquito, o no poquito, sino básicamente a trabajar lo que cada uno más o menos veamos. ¿Qué pasa? Cuando tienes a un Cross, cuando tienes a un Cristiano, cuando tienes a un Sergio Ramos, son gente que son animales competitivos y no tienes que decirle entrena fuerte para que entrenen fuerte. ¿Qué pasa? El problema es cuando te llenas, digamos, cuando el resto de jugadores, ¿qué es lo que pasó en el Milan? Que sí, que había jugadores que entrenaban como que eran súper profesionales y entrenaban como una máquina, pero había otros jugadores que no era así. ¿Qué pasa? Se fue Ancelotti y se creó una cultura en el Milan que telita. Por eso digo que no es una cuestión, no es una crítica a Ancelotti como tal. Es una cosa que también digo que también pasó. Y a raíz de eso pasó más de lo mismo. Se fue Ancelotti y el Milan empezó a ser una trituradora de entrenadores. Porque ningún entrenador le gustó a la plantilla. O mejor dicho, a la mayoría de la plantilla. Porque sí que había los jugadores más profesionales, no se quejaban, pero siempre había un montón de jugadores que no estaban contentos por si los métodos. Es que exactamente lo mismo de ahora. ¿Qué pasa? Que en la plantilla hay muy pocos profesionales realmente. Hay muy pocos que tengan ese gen competitivo, ese gen de entrenamiento, que estén 100% enfocados en fútbol. La mayoría, por desgracia, son unos niñatos. O, mejor dicho, los que más jerarquía muchos de los jugadores que más jerarquía tienen en el Real Madrid de hoy son unos niñatos. Luego, como he dicho, llega Arbeloa. Me gusta Arbeloa. Honestamente, a mí me gusta Arbeloa. No, evidentemente no se ha visto en un club grande, pero lo que he visto en la cantera, a mí Arbeloa me gusta. Ahora, Arbeloa no tiene nada que ver con Xabi Alonso. Que por cierto, lo que ha pasado con Xabi Alonso, avisé de que podía pasar. Justo cuando se dijo que Xabi Alonso vendría a Real Madrid, ahí están los vídeos que dije lo que podía pasar y es lo que ha pasado. Pero Arbeloa, las cosas como son, no se parece nada a Xabi Alonso. Sí, son muy amigos, sí, los dos eran muy mourinhistas, pero más allá de eso, no se parecen en nada. No se parecen en nada, me refiero sobre todo en el sentido en cuanto a carácter. Sí, es verdad que ambos son entrenadores, aunque evidentemente Xabi Alonso en el Madrid se puede discutir, ahora de Xabi Alonso en el Leverkusen y anteriores equipos, que eran muy, digamos, meritocráticos, en el sentido de que si tú estás bien, tú eres el que juega, tal, eso sí, pero las formas son muy diferentes. Arbeloa tiene mucho más carácter que Xabi Alonso. Xabi Alonso es como te pego un banquillazo, pero como que intento no hacer ruido. Te pongo en el banquillo y evito hacer ruido e intento, digamos, no decir nada así que pueda molestar. Arbeloa no es así. Arbeloa, si tiene que dejarte en el banquillo y tiene que decirte 4 cosas que le han molestado, te lo dice. Al menos es lo que ha hecho en el Castilla. Y también lo que era como jugador. Que analiza también, por ejemplo, como jugador, las declaraciones que hacía, cómo se comportaban Xabi Alonso y Arbeloa, y no tenían nada que ver. Es como que Arbeloa es mucho más Mourinho que Xabi Alonso. ¿Xabi Alonso apoyaba muchísimo a Mourinho? Por supuesto. ¿Es muy amigo de Arbeloa? Por supuesto. Pero Xabi Alonso no se parece a Mourinho. No tiene, digamos, ese carácter de Mourinho, cosa que Arbeloa sí. Y cuanto menos va a ser interesante. Así que voy a dejarlo por aquí, porque voy a ver que si ha salido más información. De momento lo que he comentado es lo que se sabe. Y por supuesto habrá que ver si ha sido Xabi Alonso quien se ha ido, si ha sido el club que le ha echado. Nos iremos enterando probablemente a lo largo del día. Así que nada, denme vuestra opinión, que yo la verdad es que no me lo esperaba. No sé vosotros, pero es que, honestamente, vamos, estoy que todavía que no me lo creo porque precisamente creo que ha sido de las últimas derrotas la que menos esperaba que lo iban a echar. Pero bueno, lo dicho, denme vuestra opinión en la caja de comentarios. Ya sabéis que un like ayuda un montón. Veremos qué pasa y cualquier cosa lo comentaremos, por supuesto. Nos vemos en la próxima.